¿Qué tal, jóvenes? Quiero darles nuevamente la bienvenida al curso de psicología. Ya hemos estado tratando varios temas muy interesantes. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar el capítulo número 10 con el tema titulado La imaginación y la creatividad. Básicamente vamos a enfocarnos en algunos conceptos, cuáles son los límites, las teorías que han eh, ido desarrollándose con el pasar del tiempo, los tipos, en este caso de imaginación, y también vamos a ver en cuanto a la creatividad, los niveles de creatividad y lo que corresponde al proceso creativo, básicamente enfocado en cómo vamos a ir desarrollando nuestra creatividad, cuáles son esos principios. Entonces, en este caso, como pueden ver en la imagen, esto es lo que vamos a ir desarrollando. Tratamiento filosófico, límites de imaginación, tipos, y vamos a ver los tipos de imaginación como la reproductora y la creadora. En el caso de la creatividad, nos corresponde tratar lo que son los procesos o el proceso creativo, donde vamos a ver la preparación, la incubación, iluminación y la verificación. Eso es en cuanto a los procesos, al proceso creativo. Luego vamos a ver también los niveles de creatividad en la cual vamos a encontrar la expresiva, productiva, inventiva, innovadora y el nivel emergente. Es todo lo que corresponde al desarrollo del tema. Ahora pasémonos a lo que corresponde ya a la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Pudiéramos definir a la imaginación como la capacidad que tiene el ser humano de representar mediante imágenes mentales lo que está presente en la realidad, o sea, lo que no está presente en la realidad, y consiste básicamente en un ejercicio de abstracción de la realidad. O sea, para poder utilizar la imaginación, lo que nosotros tenemos que hacer también particularmente es tener ya un conocimiento acerca de lo que vamos a idear o vamos a imaginar. Eh, Esto es en base a lo que no está presente en la realidad inmediata. Esta definición que dice que no está presente en la realidad inmediata implica que en el momento que tú estás imaginando no se encuentra en tu entorno, en tu realidad. Pero no quiere decir que no exista, pues existe, simplemente que no lo puedes percibir en ese momento. Para eso se utiliza la imaginación. Ahora, esta imaginación surge a través de principalmente en los primeros estudios que se dan y parte desde la perspectiva o la reflexión filosófica. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a Aristóteles, quien menciona por primera vez el término imaginación para señalar el lugar donde los objetos se representan formando una imagen, ya más no su esencia, y pues es un ámbito del alma. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que nos menciona Aristóteles es de que esta imaginación nos permite representar los objetos o las cosas en nuestra mente, en nuestra idea. Pues no podemos representar la esencia, esa esencia que se nos es imposible representar, pero como está relacionado con un aspecto del alma, o sea, algo que no puede ser percibido por ninguno de los sentidos. Asimismo, siglos después, Immanuel Kant situará la imaginación como un ente mediador entre la percepción y los conceptos, entre el sentido y el pensamiento. De hecho, se puede decir que el conocimiento del fenoménico del mundo es posible gracias a la imaginación como poder de síntesis espontánea, operando en la barrera trascendental de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, según lo que menciona Kant, esta imaginación es un ente mediador y que para poder entender el entorno, nuestro mundo, lo que primero tenemos que hacer, o para poder imaginar, para poder idear, es que tiene que haber conocimiento. El conocimiento es la base para la imaginación. Si no existe conocimiento, no hay imaginación.
Esto es lo concerniente a la perspectiva filosófica de la imaginación. Obviamente que existen otras teorías que van dando una idea acerca de la imaginación también, pero nos quedamos básicamente con lo que menciona Aristóteles y lo que menciona Immanuel Kant. Ahora, vamos a ver los tipos de imaginación. Tenemos la imaginación reproductora y tenemos la imaginación creadora. ¿A qué se refiere la imaginación reproductora? ¿Y a qué se refiere la imaginación creadora? Primero, la imaginación reproductora es la que representa en nuestra mente aquello que hayamos podido percibir con nuestros sentidos y con mayor o menos exactitud, mayor o menor exactitud. Tiene un carácter pasivo. Básicamente lo que nos dice esta imaginación reproductora es que podemos imaginar y centrar en la mente algo que sí ya ha podido ser percibido por nuestros sentidos, por alguno de nuestros sentidos. Entonces, esto es lo que nos permite reproducir lo que ya tenemos de conocimiento o ha sido adquirido por nuestros sentidos. Esto se refiere a la imaginación reproductora, básicamente a reproducir lo que ya previamente ha sido adquirido por nuestros sentidos. Luego tenemos lo que corresponde a la imaginación creadora. Esta imaginación creadora nos dice que a través de esta podemos crear imágenes reales o ficticias. Es impulsada por nuestra motivación e inspiración y es dirigida por la inteligencia. Esta imaginación creadora, como su mismo nombre lo dice, crea imágenes reales o ficticias. Esta es principalmente utilizada por los artistas, por ejemplo, cuando van a realizar una pintura en base a lo que tienen ellos en la mente, forma parte de su inspiración, por su motivación al momento de poder escribir, crear cuentos, ideas, novelas y todo eso, para crear pinturas, para crear música, letras de canciones, o sea, todo eso es lo que se refiere a la imaginación creadora, porque parte ya de tu inteligencia, porque tú vas a ir creando cosas nuevas. Eso es lo que se refiere a la imaginación creadora. Luego vamos a ver lo que corresponde a la creatividad, pero ojo, antes de llegar a la creatividad tenemos que entender también que la imaginación tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Ese límite es puesta o planteada o es la que nos dice que la imaginación está sujeta a el conocimiento. Este conocimiento es lo que permite llegar a tener imaginación o a crear algo ya previamente conceptualizado, algo que ya previamente ha sido adquirido. Si no existe conocimiento, va a ser imposible que puedas crear algo, que puedas imaginar algo, perdón. Entonces ese sería el límite de la imaginación. Ahora, con lo que corresponde a la creatividad, pudiéramos definir a la creatividad como la capacidad mental que tiene o que permite establecer asociaciones entre ideas y resolver problemas cuando creando nuevas estrategias. Esta puede ser estimulada y por ello algunos pueden desarrollar su creatividad más que otros. Todos tenemos creatividad, es una capacidad mental que tiene el ser humano, pero obviamente que algunos lo desarrollan mucho más que otros. Y esto tiene que ver con principalmente la estimulación que se da a el proceso creativo o a nuestra mente para poder ir desarrollando esta creatividad. Todos tenemos creatividad, lo único que falta es ir desarrollándolo. Ahora, luego vamos a ver lo que corresponde a los procesos de la creatividad o al proceso creativo. ¿Cuál es esa secuencia que se tiene que seguir para poder llegar a crear algo? Primero tenemos la preparación, que es la percepción de un problema, en la cual se enfoca la mente y explora sus dimensiones. O sea, aquí lo que vamos a ver es percibir el problema, porque si bien es cierto, la creatividad tiene estas dos asociaciones entre la idea, lo que ya hemos visto a través de la imaginación, y la posibilidad de poder resolver problemas, o sea, nos permite resolver problemas. Y por eso
lo que primero tenemos que hacer es percibir el problema y luego enfocarse para ir viendo o explorando las dimensiones o hacia dónde queremos llegar. Luego tenemos lo que corresponde después del proceso de la preparación, el nivel del proceso creativo, tenemos la incubación. Aquí el problema es interiorizado en el hemisferio derecho y empiezan a fluir las ideas. O sea, de una vez que ha sido percibido el problema, este tiene que ser interiorizado. ¿Dónde? En el hemisferio derecho, que se encarga de la creatividad. Y empiezan ya obviamente al identificar el problema, al interiorizar el problema, empiezan a fluir las ideas para poder resolver ese problema, las alternativas que podemos tener para poder ir resolviendo el problema. Obviamente que todavía no vamos a definir cuál es la mejor solución, simplemente vamos a fluir con las ideas alternativas, pudiera ser las hipótesis que podamos utilizar para tal o cual problema, ¿sí? Y vamos a tener muchas alternativas y esas van a ir surgiendo de una vez que ha sido identificado el problema y luego haya sido interiorizado. Luego de la incubación del problema, pasamos a lo que corresponde a la iluminación. Esta iluminación es donde se va a resaltar ya la idea en particular. Por eso nos dice que la idea creativa salta del procesamiento interior al consciente. Y quiere decir que esta idea o este número de ideas, incontables ideas que pueden surgir a través de la incubación, de una vez que ya hemos identificado el problema, lo hemos interiorizado y ha sido procesado en el hemisferio derecho, pasa ya luego a resaltar una idea particular para que podamos utilizarlo. Y esta tiene que pasar obviamente o tiene que ser desarrollado obviamente en el consciente. Esta ubicación de la idea creativa en el procesamiento interior del consciente es la que nos permite ir ya definiendo cuál va a ser nuestro procedimiento para poder resolver ese problema. Eso es lo que vamos a ir identificando. O sea, aquí vamos a identificar ya una idea creativa, ¿ya? En la cual va a saltar del procesamiento interior al consciente. Obviamente ya lo hemos procesado, ya lo hemos identificado, ya hemos seleccionado las ideas. Ahora vamos a buscar esa idea creativa para que nos permita resolver el problema. Luego vamos a ver lo que corresponde a la verificación. Es la idea conscientemente verificada, elaborada y luego aplicada. ¿Qué quiere decir? O sea, todo este procesamiento que se da, este proceso, tiene una función específica, obviamente. La preparación en la cual vamos a identificar el problema que vamos a resolver a través de nuestra creatividad. La incubación, o sea, interiorizar el problema y luego seleccionar ideas, empezar a fluir las ideas. Luego de este proceso de incubación donde fluyen nuestras ideas, pasamos a la iluminación en la cual tenemos que seleccionar de ese número de ideas, seleccionar una que creamos que es la más adecuada para poder resolver ese problema. Es por eso que nos dice que la idea creativa salta del procesamiento, o sea, donde está interiorizada, donde está fluyendo, para llegar al consciente. ¿Y qué dice eso? Que seleccionamos esa idea para poder utilizarla. Y luego en la verificación lo que hacemos ya de una vez que ha sido seleccionada esa idea, la vamos a verificar, a elaborar el procedimiento y luego a llegar a aplicar esa idea. Obviamente que todo este procedimiento tiene que seguirse. O sea, si no hay identificación de problemas, simplemente lo que podamos imaginar, lo que podamos crear no va a ser adecuada al problema que estamos tratando de resolver. Por eso es muy importante, primero, seleccionar el problema, crear ideas, fluir ideas, seleccionar una idea que creamos que es la más adecuada y luego verificarla, obviamente, y luego aplicar para poder resolver ese problema. ¿Ok? Luego pasamos a lo que corresponden los niveles de la creatividad. Básicamente vamos a encontrar en
este procedimiento de creatividad, o en este proceso creativo, 5 niveles. Son niveles que van a estar referenciados a lo que nosotros vamos a ir creando. Y tiene que ver básicamente con nuestro conocimiento, nuestra inteligencia. Y esto nos permite llegar a cumplir o a suplir o a superar o a resolver nuestros problemas. A ver, tenemos la creatividad expresiva. Esta creatividad expresiva se apoya en una actividad espontánea y libre, sin relación a técnicas o aptitudes. Por ejemplo, los dibujos infantiles, precoces, obviamente que esta creatividad que se refiere a la expresiva, un niño cuando dibuja algo, cuando crea algo, lo hace de manera en la cual muestra o expresa sus ideas, sus pensamientos, y va creando y creando. Y obviamente que no está elaborado como pudiéramos ver como artistas profesionales, obviamente, pero ellos simplemente están expresando su interior, sus ideas, sus pensamientos y todo lo demás. A eso se refiere la creatividad expresiva. Ahora, en la creatividad productiva es donde se dispone de técnicas y habilidades, aparecen obviamente restricciones impuestas por el saber y actúa como un propósito. El producto final posee mayor contenido comunicativo. Obviamente que esto ya tiene que ver con las técnicas y habilidades que vamos a ir desarrollando. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que cada creación o cada proceso que vamos a ir desarrollando, cada idea que vamos a ir utilizando, planteando, va a cumplir un propósito. Y realizamos esa creación o esa actividad creativa por la idea de cumplir un propósito, resolver ese problema. Y esta va a estar relacionado principalmente con las habilidades y técnicas que vamos a ir desarrollando. Y obviamente que está impuesta por el saber, está restringida por el saber. Obviamente que si tú quieres crear algo, vas a realizar algo, vas a crear algo en base a lo que ya sabes, porque quieres resolver un problema. Vas a crear algo que te va a servir en base al conocimiento que ya tienes antes adquirido, obviamente. Luego vemos lo que corresponde a la creatividad inventiva. Se logran inventos y descubrimientos gracias al desarrollo de relaciones novedosas e interpretaciones simbólicas que evidencian gran flexibilidad y provocan sorpresa. Es el nivel propio de la ciencia y el arte. Obviamente, es donde principalmente se inventan cosas en la ciencia y el arte, la música, la escultura, la pintura, las ciencias, todas las ciencias que te permiten crear algo nuevo, o sea, inventar o reinventar. Esto está relacionado principalmente con la ciencia y el arte. Ahora, eso es con lo que corresponde a la creatividad inventiva. Luego tenemos la creatividad innovadora, que se produce una modificación de principios, el cual refleja una comprensión profunda del campo problemático. Los productos ya no se miden por el mundo experimental del individuo, sino por muchos otros campos de la cultura. O sea, vamos a innovar, a modificar estos principios que ya existen, vamos a ir modificándolos, vamos a ir profundizando en el campo del problema para ir creando o innovando cosas. Ya no está relacionado principalmente con el tema experimental, obviamente, sino que ya vamos a ir modificando, cambiando esos principios que han estado establecidos. Luego tenemos la creatividad emergente, que se crean nuevos principios. En la innovadora lo que hacemos es modificar esos principios que están establecidos. En este caso, en la creatividad emergente se crean nuevos principios. Es el nivel de mayor complejidad en la cual, ya que no vamos a modificar principios existentes, sino que se van a plantear nuevos parámetros, nuevas formas de pensar, y estas ideas van a ser van a modificar ya, o no,
principalmente van a crear o van a surgir en base a nuevas cosas. Es aquí en esta creatividad emergente donde vamos a plantear nuevos parámetros, nuevas cosas. Ya puede haber algo establecido, pero aquí nosotros creamos algo nuevo, vamos a crear un principio nuevo y este va a reemplazar un anterior. O sea, no vamos a modificar lo que ya está, sino vamos a cambiarlo, vamos a poner algo nuevo. O pueden existir paralelamente, pero ya vamos a ir creando cosas mucho más de acuerdo a la realidad que la vivimos. O sea, vamos a crear cosas nuevas, o vamos a crear principios nuevos. Ya no vamos a modificarlo. Y esto, por ejemplo, se puede evidenciar en la psicología, con Freud, por ejemplo, las ideas que ha planteado Freud, que en la época existían unos principios. Luego él ha modificado esos principios en primer lugar y luego ha creado nuevos principios que nos explican los procedimientos o los procesos psicológicos que, de acuerdo a sus teorías, las venimos utilizando. Picasso, por ejemplo, en la pintura, Ryan en la arquitectura y Einstein en la física. Son claros ejemplos de esta creatividad emergente porque han planteado cosas nuevas, han hecho cosas nuevas en base a principios que han sido impuestos por ellos. A esto se refiere la creatividad emergente. Esto sería todo en relación a el tema con lo que tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Obviamente que la imaginación y la creatividad están relacionados, por eso lo hemos tratado juntos y nos podemos percatar de que tanto la imaginación como la creatividad son facultades del ser humano. La primera para crear, para imaginar cosas, pero que ya están previamente establecidas en nuestro conocimiento, y la creatividad para, como dice, crear cosas que están sujetas a nuestras ideas, nuestro conocimiento y principalmente desarrollados o apoyados por nuestra inteligencia. Eso sería todo, jóvenes. Espero que haya sido entendible esta explicación y nos estaremos comunicando o estaremos contactando con el próximo tema. Ya saben, si tienen alguna pregunta la pueden hacer y las respuestas de los seminarios ya van a estar siendo publicadas. Ya saben, si desean recibir las notificaciones en cuanto se publican, entonces deben solamente suscribirse al canal y van a poder recibir las notificaciones en base a cuando se van subiendo los videos. Cuídense y que tengan un buen día.